que la gente no quiere ascender, no se quiere complicar la vida. ¿Tiene algo que ver la empatía con perder autoridad? La escucha activa es básica pero esencial, y la empatía. Estamos viviendo una era sin precedentes, sin manual de instrucciones, donde conviven varias generaciones en un mismo equipo, donde la inteligencia artificial ha llegado como un tsunami invadiéndolo todo y donde vivimos un momento de incertidumbre como antes no habíamos visto. No sabemos lo que nos deparará el futuro del trabajo relativamente pronto. Y encima, en medio de todo esto, cada vez es más difícil entendernos, tener conversaciones honestas, comunicarnos de verdad y entender desde el punto de vista del liderazgo a personas que piensan y que sienten o que ven el trabajo distinto a nosotros. No sé si realmente los líderes y las empresas estamos preparados para todo esto. Por eso hoy tenemos aquí a Fran Cortés. Fran, muchísimas gracias por estar aquí, para ver si nos das un poquito de luz. Daré mi visión, claro que sí. Muy bien. Fran es psicólogo, especialista en recursos humanos. Eso es. Tiene un máster en teatro aplicado a las organizaciones y bueno, es formación actoral, ¿no? Si no me equivoco. Fran, además trabajas con líderes y con equipos aplicando soft skills, o más bien entrenando soft skills mediante técnicas teatrales, ¿no? Correcto, así es, a eso me dedico. Muy bien, Fran, ¿qué te parece? Porque creo que siempre han estado en boca de todos el tema de soft skills y demás, pero a día de hoy, con todo esto, con el panorama que tenemos, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puede ser algo que está ahí, que se habla, o crees que es una herramienta imprescindible para los líderes y para los equipos? Cada vez son más importantes las soft skills porque es lo que nos define. Fíjate, Cristina, que venimos de una etapa en la que cada vez más parece que esa inteligencia artificial, lo tecnológico, es lo que domina. Pero al final, en el día a día, los equipos rinden si se escuchan, si se conocen. Y para eso hay que entrenarlo. Uno puede tener, lo decía antes fuera de cámara, ¿no? Tiene un don, tiene una genética, tiene un potencial en el que es un gran comunicador, pero ¿y esa gente que tiene ese potencial menor? Hay que entrenarlo, al igual que esas personas que también tienen ese potencial que les viene dado. Vale. ¿Cómo explicarías a una persona que no ha escuchado en la vida hablar de soft skills, ¿vale? Y lo escucha, sin términos académicos? O sea, realmente, ¿qué son las soft skills? Claro. Fíjate que la palabra soft skills, que ahora algunos incluso le llaman power skills, es lo que nos define. Son las competencias personales, transversales, nuestras, propiamente dicho, lo que nos hace más humanos. Desde lo más básico, como es la escucha activa, a la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, es lo que nos define como seres humanos. Y bueno, yo te iba a preguntar cómo detectas si una persona las tiene trabajadas, ¿no? Pero bueno, al final son características que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ¿cómo detectarías, o cuando tú te enfrentas, ¿no? en tu trabajo, un líder, ¿no? ¿Cómo sabes si esta persona las está trabajando, las tiene trabajadas, o qué características tiene esa persona? Claro. Fíjate que la comunicación empieza antes que la palabra. Es decir, a veces pensamos, oye, voy a empezar a comunicar y yo cuando hablo es cuando la gente va a empezar a escucharme. No, no. Si nosotros desde que entramos en este plató, entramos en una reunión, desde que ponemos el pie en esa reunión ya estamos comunicando. Cómo nos movemos, la forma de caminar, si miramos a los ojos a la gente, cómo mantenemos las distancias corporales. Todo eso ya nos da una pista de cómo está trabajada esa parte más soft en la persona. Y después, a la hora de hablar, una de las, decía yo, que eran más básicas, pero no quiero que suene peyorativo. La escucha activa es básica, pero esencial, y la empatía. Esa persona que continuamente está cortando y no te deja hablar. Entonces, esos son detalles que lo que nos hace pensar es que todos, todos, absolutamente todos, debemos trabajar y debemos entrenar nuestras soft skills, pero son pequeños detalles que nos da pie a trabajar esa parte. Claro, una cosa que pasa mucho en las organizaciones, en medianas empresas, bueno, también en grandes, es que ascienden o llegan a directivos personas que tienen muchos conocimientos técnicos, ¿no? Pero luego, sin embargo, se enfrentan a situaciones que les suenan muy complicadas, porque realmente igual son cracks, ¿no?, de lo suyo, o también autónomos, o gente que es un arquitecto maravilloso, pero empieza a crecer, empieza a tener equipos y todo se le complica porque tiene muy poco trabajadas esas soft skills, ¿no?
¿Qué opinas de todo esto? Opino que, desgraciadamente, tienes razón, Cristina, en lo que dices. Y ocurre en muchas organizaciones, en muchos departamentos. Quizás podría destacar el área comercial, ¿no? Como ejemplo. Aquel vendedor que es un crack o aquella vendedora que es un crack. Lo vende todo, es buenísimo o buenísima. Pues ¿sabes qué? Que le vamos a dar un equipo. Y claro, si tú le dices a ese buen comercial, te damos un equipo, él a priori no te va a decir que no, porque es un ascenso, es una promoción y él lo va a ver con buenos ojos. Pero realmente está preparado, está entrenado. ¿Y qué ocurre en muchas ocasiones? Que vamos a destrozar al propio comercial, ese comercial o esa comercial van a dejar de vender porque tiene esa mala gestión que le está directamente afectando a su ansiedad, empieza a no saber cómo gestionar un equipo. Y eso ocurre en muchas organizaciones. Sí. Y a medida que uno jerárquicamente sube en una organización, más trabajo tiene que hacer en esta parte, más soft. Sí, sí, total. Yo, vamos, he vivido experiencia de gente del equipo que era técnicamente muy, muy buena y como era tan buena, pues siempre piensas, vale, fenomenal, pues como es buena, jefe, ¿no? Eso es. Y ya está. Pero a lo mejor luego como jefe no son tan buenos y de hecho hay algo que se comenta muchísimo a día de hoy, hay artículos de prensa que lo dicen, que la gente no quiere ascender, no se quiere complicar la vida, o sea, porque al final tienes que mejorar mucho. Entonces, cuéntame, ¿qué soft skills trabajáis en tu trabajo, ¿no? Con técnicas teatrales? ¿Cuáles son las que trabajáis? Iba a decir todas, y si digo todas ya, digo, ¿esto qué es? Pues de las que yo te he comentado al principio, la escucha activa, trabajamos la empatía, trabajamos la comunicación efectiva. Aunque la comunicación efectiva es algo muy global, que por debajo de la comunicación efectiva están todas estas soft skills, lo hacemos a través del storytelling, por ejemplo. Pero comunicar efectivamente es muy importante. También trabajamos el liderazgo, trabajamos la adaptación a los cambios, que también es muy importante, dadas las circunstancias y cómo está ahora mismo el mundo de las organizaciones. Trabajamos valga la redundancia, el trabajo en equipo. Es decir, todo lo que al final tiene que ver con una parte personal y de cara también a lo que es con tu propio equipo. ¿Y cómo, o sea, para que los que nos escuchan sepan, ¿no? ¿Cómo lo hacéis exactamente? Cuéntame algo, a ver, no tenemos muchísimo tiempo, pero algo, no sé, genérico. Sí, ¿Cómo las trabajáis? te explico la estructura de mis sesiones. Vale. ¿Vale? Yo trabajo con equipos. Trabajo de manera individual, puedo hacerlo, pero a mí me gusta mucho mi trabajo y lo que hago, es vocacional. Y lo que más me gusta es trabajar con equipos. Entonces, en mis sesiones siempre, aproximadamente hay en torno entre 10 y 20 personas. Ese es el número idóneo. ¿Vale? En esos equipos, perdona que Sí, te no, interrumpa, ¿son todos que están al mismo nivel o metes a líderes con parte del equipo? ¿Cómo funciona Claro. eso? Es importante lo que acabas de decir, la organización del equipo. Y en esa sesión, por ejemplo, si queremos que un equipo que ya está hecho, imagínate, el departamento financiero, queremos que los 10 personas del departamento financiero o del departamento de recursos humanos empiecen a trabajar y mejoren la relación interna. Pues llevamos a ese equipo a la sesión. O queremos trabajar solo pues con temas de liderazgo, con un grupo de responsables que tienen equipos y que son líderes. Vale. En función de lo que nosotros queramos trabajar, pues el grupo, y eso es lo que acabas de decir, Cristina, es muy importante porque tal y como está organizada la sesión de los participantes, tienes unos objetivos metodológicos y pedagógicos distintos. Claro, eso se trabaja, me imagino, ¿no? Cuando te viene una compañía y quiere, oye, voy a trabajar con estos directivos, no sé qué tal, ya se programa en función de lo que quieran mejorar o de los soft skills que quieran trabajar, ¿verdad? Exacto, exacto. En ese briefing que tengo con la compañía, oye, queremos trabajar la escucha activa, porque dentro del departamento o queremos trabajar, queremos gestionar los conflictos, este es el equipo, o tenemos un conjunto de responsables de mandos intermedios. Entonces, en función de eso, se organizan los participantes. Y las estructuras tienen siempre, o casi siempre, la misma forma. Hay un calentamiento, y esto es muy importante, porque al final mis sesiones, la comunicación es exposición, nos tenemos que exponer. Tú y yo ahora mismo nos estamos exponiendo a gente que nos escucha y nos ve. Y eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Y no hace falta a lo mejor estar en una gran conferencia donde haya miles y miles de personas viéndonos, pero vamos a tener que exponernos. Y eso, salvo casos muy, muy, muy específicos, genera cierta ansiedad. Y eso es bueno y es natural y se trabaja. Pero con lo que quiero decir que como hay esa exposición, los participantes pues, se tienen
tenemos que hacer ese calentamiento, que pierdan, yo siempre digo que es como una especie de gran hermano que ellos tienen al principio de las sesiones y que poco a poco se olviden de que hay una cámara. No es real la cámara, ¿eh? Salvo que me lo pidan. Pero llega un momento que ellos empiezan a liberarse y ese calentamiento es muy, muy importante. Tanto si se conoce el equipo como si como si no se conoce. Luego, la parte central de la sesión, la duración total de las sesiones es variable. Si a mí me preguntas, te digo que en menos de 3 horas da tiempo para poco. ¿Vale? No, Fran, es que nosotros solo tenemos 2 horas porque... Bueno, ok, pero el tiempo que yo considero óptimo son 3 horas. Ese grueso, empezamos ya a trabajar. Si queremos trabajar la escucha activa, pues empezamos a trabajar la escucha activa. Y con diferentes técnicas, ¿vale? Podemos ahondar luego, si quieres, en alguna de ellas. Y al final de la sesión, otros con 15 o 20 minutos, donde hay un análisis y un feedback de lo que ha sucedido en la sesión, ¿vale? Fíjate, yo te decía antes que lo que hago me gusta y es vocacional. Y espero que se proyecta. Digo, espero que se proyecte porque es así. Tú antes me decías también, oye, es que cuando estoy hablando con un cliente quiero que vean mi emoción. Y es así. Y eso pues ayuda mucho a realizar tu trabajo. Claro. ¿No? Entonces, lo que ha sucedido en la sesión a veces a mí hasta me sorprende. Me sorprende en el sentido de lo que me dicen las personas que están oye, Fran, pues mira, me he dado cuenta de mí mismo de todo esto, ¿no? De que realmente no escucho como debería. O he visto este ejercicio, esta representación y me he dado cuenta de repente en su cabeza empieza a tener esos cambios. Claro, hacen como clic, ¿no? Y de Eso repente, sí. Trabajando soft skills, ¿hay alguna que veas, o sea, que impacte más o que la gente, o sea, que la transformación sea mayor? O sea, o que tú veas, ostras, es que cuando trabajo esto, no sé, la comunicación, la escucha activa o lo que sea, o que te guste más a ti, no sé, que veas como mayores cambios. De nuevo empezamos con la escucha activa, gente que corta, gente que no parafrasea. Es decir, parafrasear es, oye, preguntarle a la persona, hacer preguntas cortas. Si he entendido bien, ese tipo de estrategias ayudan. Fíjate, en la mayoría de mis sesiones, yo creo que en todas, hay un ejercicio que también es muy importante y que parece sencillo, que es mirarse a los ojos, ¿vale? Entonces, todos los participantes tienen ese primer ejercicio donde se aguantan. Empezamos con 5 segundos para que la gente no... Hago un paréntesis. Y con todo esto que estaba hablando de la exposición, soy tremendamente cuidadoso porque forma parte de mi función como formador percibir eso. Percibir si alguien en algún momento puede sentirse cohibido, ¿no? O puede sentirse de alguna manera porque Sí, le invada, ¿no? Puede levantar la mano, si él o ella quiere parar, lo puede hacer. Pero soy muy cuidadoso con eso. Pero todos tenemos que ir gradualmente. Hay gente que desde el primer momento en la sesión está siempre como voluntario, está en todos los ejercicios. Y tengo sí, bueno, eso ya es que están ahí siempre, ¿no? Claro. Ahí siempre hay alguno en todas las sesiones que son como que los tienes que parar, sí, efectivamente. Deja que tus compañeros también participen, ¿no? Pero ese primer ejercicio de mirarse a los ojos durante 5 segundos es muy importante. Porque, o sea, ¿por qué crees que no nos miramos a los ojos? ¿Una cuestión de timidez? Vale. ¿O cuál es la causa? O sea, que muchas veces, ostras, es que qué vergüenza, o yo qué sé, o miras para otro lado, o... Esa pregunta es compleja, aunque parece sencilla. Ya lo sé. No, digo que es una pregunta compleja porque puede haber muchas respuestas y hay muchas variables, ¿no? Y tú la acabas de decir una, ¿no? La primera es cierta timidez. Yo soy psicólogo de formación a la vida, como te decía, y claro, hay personalidades que les cuesta más mirar a los ojos. Hablamos de un espectro en el que la mayoría estamos, ¿vale? Y luego también porque en el mundo de la empresa, hablamos de una manera más genérica, ¿eh? Alguien escuchará o estará viendo, no, en mi empresa no pasa esto, ¿vale? Lo digo por mi experiencia y por lo que me cuentan también, ¿no? Siempre tenemos esa especie de ansiedad ante la evaluación constante, ¿no? Entonces, y también cómo estemos acostumbrados, ¿no? Si estamos acostumbrados a trabajar esa empatía, a trabajar esa naturalidad, a que las conversaciones sean, pues eso, de tú a tú, sin tener que estar pensando en que como es mi superior directo o como es mi responsable, entonces en ese momento de mirar a los ojos a alguien, además también nos puede dar
un poco de miedo Claro. dentro de la organización. Pero eso, como casi Todo todo, se se puede trabaja, entrenar. se entrena. Vale. Respecto a la empatía. Mm. La empatía está en todos los lados. O sea, Bueno, está... debería Bueno, estar. quiero decir, cuando digo que Sí. está en todos los lados, digo en todos los manuales, ¿vale? Sí. En todos los discursos de liderazgo, en los valores de las empresas, en este podcast, en todos los sitios. Pero cuando hay una conversación un poco más acalorada en una compañía o dentro de un equipo o tal, lo primero que vemos es que la empatía se va por ahí, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es o sea, cómo son las compañías y los líderes que dicen que tienen mucha empatía, pero de qué hablan cuando dicen esto? Pero realmente, ¿qué es lo que no está pasando? O sea, Claro. ¿qué creen que tienen, pero realmente no tienen? Claro, en muchas ocasiones, fíjate que a mí me parece que la empatía es lo que más es la característica fundamental del ser humano, ¿no? Si no somos empáticos, pues imagínate mm, las horribles cosas que vemos a veces cuando hay carencia de empatía, ¿no? Pero digamos que son los cimientos de las relaciones humanas, la empatía. Y en muchas empresas quizás a lo mejor pues queda bien decirlo, ¿no? Como valor, Sí. ¿no? Aquí somos empáticos, aquí somos educados, decimos buenos días, que está muy bien, que está muy Supuesto. bien. Pero a veces se queda en eso, en papel mojado. Y date cuenta que al final la empatía cobra mayor sentido cuando hay a lo mejor alguna relación de tensión. Claro, exacto. Es lo que te comentaba, porque la empatía sí, todo el mundo es mega empático hasta que hay un conflicto, ¿no? Claro, fíjate, en el teatro decimos que si no hay conflicto no hay obra teatral, ¿no? Yo utilizo mucho en mis sesiones porque al final la empatía es una de las soft skills que se trabaja, la gestión de conflictos. Utilizo una técnica que es el teatróforo, ¿vale? Entonces, parte de esos participantes, mediante guión, lo que hacen es recrear un hecho que se da en su compañía que de manera recurrente produce conflictos, ¿vale? Entonces hay un número de personas, 7 u 8, que representan ese conflicto, ese hecho que se da con periodicidad. Y el resto de participantes miran y observan. Entonces, cuando se está representando, si alguno de esos espectadores que se llama, ven que algo no le encaja o lo harían de alguna otra forma, entonces levanta la mano y entran en esa obra teatral y son ellos los que se comportan como lo harían ellos. Ah, vale. ¿Vale? Entonces ahí empezamos el análisis, ¿no? ¿Qué opina el resto? ¿Esta es una solución al respecto? Puede ser que la obra termine y todo el mundo al final, hagamos una reflexión de lo que ha sucedido. Pero es muy interesante Claro. ver cómo diferentes personas tienen diferentes puntos de vista. Ahí empezamos a trabajar. Claro, en acción es cuando realmente se ven estas cosas, o sea, al final. Y una pregunta que me surge, cuando yo veo, imagínate, estoy fuera, ¿no? Soy el espectador, ¿cómo has llamado? Espectador. Espectador. Espectador porque puedes, o espectactriz porque tú también puedes Bueno, entrar, porque puedo entrar, pero la gente entra, o sea, quiero decir... Claro. Vale. Esto va a ser un pequeño acto de fe, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con este acto de fe? El formador tiene que ser capaz de generar en las sesiones ese ambiente. Ese ambiente, claro. Si no, de ahí el calentamiento inicial, ¿no? O sea, el hecho que para que la gente entre en ese mood, ¿no? de zona de confianza, ¿no? De confort, donde es capaz de meterse ahí con sus compañeros. Fíjate que a veces en muchas formaciones se hacía un role-playing y ya está, y parece que era lo más innovador. Hasta llegar a ese role-playing, lo estábamos hablando, necesitamos un calentamiento. Pero un calentamiento, hablo de un calentamiento también físico. Claro. ¿Vale? Que yo les pongo a hacer ejercicios también de respiración, también ejercicios pues que tienen que expresarse corporalmente, hasta llegar allí. Y creo que es uno de los objetivos fundamentales. Hasta ahora, las personas y los participantes... Sí, que pierdan la vergüenza, ¿no? Claro. O sea, al final, porque muchas veces entras ahí, qué vergüenza, no sé qué, no quiero, pero cuando ya pierdes la vergüenza pasan cosas maravillosas. Eso que yo creo que...
Una pregunta, dentro de la empatía, ¿vale? Ujú. Muchos líderes o muchos tienen como ese rollo de si soy empático, como que pierdo autoridad, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo tiene algo que ver la empatía con perder autoridad? No, no, todo lo contrario, no, todo lo contrario. Es decir, cuando una persona es muy autoritaria y es muy autoritaria, conseguir, fíjate, ¿no? Si yo recuerdo, mira, recuerdo una vez que un jefe me dijo, esto tienes que hacerlo porque soy tu jefe y te lo digo yo. Imagínate, ¿no? Claro, yo escucho eso y digo, bueno, pero me lo tendrás que argumentar un poco más, ¿no? Es decir, de ese autoritarismo, a ver que la persona, oye, lo primero que tengo que hacer es una introspección yo. Si yo estoy gestionando un equipo, tengo que hacer una introspección y pensar qué, qué espera la gente de mí, qué les puedo dar yo, ¿vale? Y luego tienes que tener esas reuniones. Nosotros, en todas las empresas, hay esa especie no, hay los procesos de evaluación donde tienes esas reuniones, donde tienes Ujú, esas entrevistas. Y ahí tienes que, bueno, pues indagar en la persona en concreto ujú. y buscar realmente su situación en la compañía y qué se espera de él. Tener esa reunión que realmente sea verdadera. Comentábamos antes el tema de la empatía, o sea, lo importante que es no solo lo que comunicas con la voz, sino tu cuerpo, ¿no? O sea, tu Efectivamente. presencia, tu mirada, tú cómo que proyectas, ¿no? Y eso es muchísima comunicación y tal. En empatía, ¿qué pesa más? ¿Lo que tú comunicas a tu equipo o lo que tu equipo percibe de ti, de tu cuerpo, de tu tono, de tu estar, ¿no? Claro. Allí. Claro, fíjate, tenemos que ser coherentes en lo que dice nuestro cuerpo y lo que decimos verbalmente. Ujú. Albert Mehrabian, un psicólogo americano, decía eso, que es muy importante que somos capaces de detectar esa incoherencia. Si nosotros estamos diciendo felicidades, equipo, y no miramos a los ojos, estamos así, con un gesto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Como que, 100% nos quedamos con lo que dice el cuerpo, por claro. mucho que nosotros estemos diciendo, en este caso, esas felicitaciones. Y eso es muy importante. Mm, Porque hay cosas que son comunes en todos. La mayoría, no todos, pero muchos de nosotros sí que somos observadores y en eso nos damos cuenta. Nos Ujú. damos cuenta de lo que está diciendo y cómo su cuerpo Dice lo dice lo contrario, ¿no? contrario. Entonces pesa más el cuerpo. Desde luego que sí, evidentemente llega un momento que claro, que al final uno tiene que verbalizar, pero en ese momento puede haber una desconexión y no me creo lo que me está diciendo. Claro, claro. Vale, ¿qué es lo que detectas cuando trabajas la empatía? ¿Vale? Sobre todo me interesan los directivos, que muchas veces ahí entran egos y demás. ¿Qué detectan o cuando practican con todas las técnicas teatrales y todo lo que hacéis la empatía, qué es lo que detectan en ellos cuando luego se hace una evaluación, ¿no? Y comentáis Ujú. qué ven? Dicen, ostras, o sea, hay grandes aprendizajes en el plan de, ostras, yo pensaba que estaba comunicando súper bien, que me mostraba cercano, sin embargo era como muy distante, Sí, 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 desde luego que sí. En esos aprendizajes, lo primero es lo de la interrupción. Yo creía que no interrumpía Ah, tanto, ¿no? Luego también la propia mirada, las distancias, a veces lo invasivo o menos invasivo que podemos ser, ¿no? ujú. Todo eso, esa parte de presencia, se nota mucho y muchas de las personas que luego hacen, cuando hacemos esos análisis de los ejercicios y de las representaciones, se llevan, ¿no? Ese aprendizaje de decir, oye, yo me veía de esta forma, pero realmente me estoy dando cuenta que tengo que seguir trabajando esta parte. Ujú. Vale, yo que me encantaría empezar a trabajar la empatía. Fantástico. Todos, todos. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame. ¿Por dónde tengo que empezar? Pues tenemos que empezar por nosotros mismos, Ujú. ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos, hacer una introspección, de decir, cuando tenemos enfrente a alguien, también quiero decir algo, ¿eh? Porque nos estamos poniendo en nuestro punto de vista desde nosotros, pero esto es bidireccional. Ujú. ¿Vale? Puede pasar que yo haga una introspección, que yo me dedique a escuchar de manera activa, que parafrasee, que haga resúmenes de lo que me está diciendo la persona, ¿no? Es decir, me has dicho esto, en fin,
y esto a lo mejor puede sonar un poco cómico, no hace falta hacer un resumen, me ha dicho esto, yo estoy... No, no, pero sí que esos resúmenes, ese parafraseo, esa sensación, porque nosotros también, esto es puramente emoción, sentimos Claro, si una persona nos está escuchando o no nos está escuchando. claro. Es decir, perdona y que te interrumpa, pero es un poco repetir, o sea, es decir, si he entendido bien, me querías decir que no sé qué, Claro, no sé cuánto, es un poco eso, ¿no? Aunque claro. parezca un poco chiste y cueste mucho hacerlo, pero eso conecta, ¿no? Claro, y lo hacemos breve y lo hacemos, no lo hacemos cada 10 segundos porque entonces no nos Ya, ya, comunicamos, ya, ¿no? ya. Pero sí, eso es importante, ¿no? Ujú. Pero esto tiene que ser bidireccional. Y a veces si tenemos enfrente a una persona que lo estamos intentando muchísimo, lo hemos intentado todo y no tampoco recibimos por su parte esa bidireccionalidad, ahí ya tenemos que empezar a pensar otras cosas, ¿no? Es decir, Ujú. pero ese trabajo tiene que ser nuestro. Y el líder, la persona que gestiona un equipo, primero tiene que hacer esa introspección. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Realmente estoy escuchando la gente cuando Ujú. trabajo en el equipo? Y si como líder has hecho todo ese esfuerzo, ¿no? Y ese trabajo y tienes un equipo de 10, 15, 20 personas que tu empresa te lo ha puesto ahí, que tú no puedes tomar ninguna decisión, es lo que tienes, con lo que tienes que trabajar y has hecho todo el trabajo, todo el entrenamiento de empatía, lo has intentado por ¿Has ido activa y con por Fran? ¿Has pasado. estado con...? Hay muchas sesiones con Fran. Has estado con Fran, tal, bueno, eres el mayor experto, el mayor empático del mundo y hay unas personas de tu equipo donde esa comunicación bidireccional no existe. Claro, ¿Qué hacemos? claro. Yo lo acabo de decir, porque yo supongo que también algunas personas que nos estén viendo, escuchando, dirán, oye, ¿qué pasa? ¿Que siempre soy yo? ¿Eh? Y a veces no somos nosotros. Pero luego acabas de decir, Cristina, lo estaba diciendo. Oye, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, he hecho esa introspección, he intentado tener esas conversaciones, en esa evaluación, he intentado tener he hecho esas reuniones, hemos buscado esos pequeños acuerdos, he intentado ponerme en su lugar, hemos Ujú. hecho... bueno, pues esa empatía que estábamos hablando, esa profundidad en la empatía, hasta ahí yo ya no Claro. puedo hacer Ya, pero ¿qué más. haces? O sea, Ya, lo dejas estar. entonces, Porque al final forma parte de tu equipo y claro, no sé, no puedes. yo personalmente considero que todo se puede mejorar, ¿vale? Y se tiene que ir poco a poco y gradualmente mejorando. Al final, si una persona está dentro de un equipo y está generando conflicto tras conflicto, y lo podemos observar en alguien concreto, ahí ya tenemos que tomar medidas para que no pueda estar ya en ese equipo. Pero Ujú. hasta llegar a ese punto, Se pueden hacer se pueden hacer millones de cosas. muchísimas cosas. Ujú. Yo entrenaría. Vale, vamos a entrenar. Vamos a hablar de escucha, pero de escucha activa, ¿vale? De la escucha de verdad, no la escucha esa que hablábamos antes de, bueno, yo espera que me estás contando tal y ahora me estoy preparando a ver qué es lo que te suelto, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tantísimo tener Claro. esa escucha activa a las personas? O sea, ¿por qué? En las organizaciones, voy a hablar de manera genérica, Sí, sí, que de siempre, repente... aquí siempre hablamos de manera ¿vale? genérica, o sea, no En nos algunas cuesta. organizaciones, pues estamos pensando, justamente tú lo has dicho, oye, yo tengo cierto miedo, tengo cierto miedo al error, tengo cierto miedo a perder mi puesto de trabajo. Entonces, como tú bien acabas de decir, yo estoy esperando o ni espero directamente y ya respondo, porque al final es cierto que hay objetivos, que hay, pues eso, situaciones en las que nos ponen en ese límite. Pero ese fundamentalmente es esa parte. Entonces, ahí es cuando tenemos que sacarlos de esas situaciones que sufren diariamente y buscar esos espacios. Porque lo importante también de estas sesiones es que es un espacio seguro. Ujú. ¿Mm? Eh, la manera de gestionar un conflicto, una sesión, no es lo mismo que si en una sala de reuniones, pues cada uno empieza a decir realmente, no sabe gestionar esa situación y pueden resultar en pues eso, situaciones un tanto violentas y embarazosas. Pero para eso están esas sesiones, para no llegar ahí. Y para eso tenemos que trabajar con el equipo. Y hay algo también que es muy importante. Y esto es genérico, no solo en las sesiones. Cuando yo lo he dicho en varias ocasiones durante esta, esta charla, a ver, si yo no soy el primero el que dice, oye,
voy a mejorar esto, en esto tengo que mejorar. Hago ese análisis introspectivo porque, insisto, que todos podemos mejorar. Ujú. Si esa primera parte no existe, No, está claro. Ujú. ya está, Está claro. no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, está claro. ¿Qué es lo que ve? O sea, cuando un equipo empieza a tener, hace varias sesiones contigo, Fran, ¿vale? Y entonces, y están muy enfocados en la parte de escucha activa, porque la compañía sabe que es un problema grave y tal, y mejoran. ¿Cómo se percibe? O sea, ¿qué mejoran? ¿En qué cambia? ¿No? Cuando tú ves a ese equipo trabajando en esa sala de reuniones y que tenía ese conflicto, y 2 meses después de no sé cuántas sesiones, ¿en qué es exactamente? O sea, con hechos concretos, o sea, Con eso concreto, está si bien. se puede. Claro, claro que se puede. Empiezo a pensar más en mis compañeros o compañeras, empiezo a pensar en el trabajo que ellos hacen, y si algo aparece en mi camino que tenga que ver con el día a día, hablo con él, oye, me he encontrado esto nos puede servir. Empiezo a tener esa sensación de que no estoy trabajando única y exclusivamente para mí. Eh, y luego hay algo que no hemos hablado también, pero se genera un clima en el que hasta nos podemos reír incluso, ¿no? Ujú, Es decir, porque hay mayor confianza, empiezo a confiar en la otra persona. ujú, Empiezo a pensar que estamos trabajando de una manera conjunta en equipo, ujú. ¿vale? O sea, empiezan a tener seguridad psicológica, esa palabra Sí, que está empieza tan de moda, ¿no? Y que se sí, comenta tanto, pero que al final es tan importante para que las empresas funcionen y los equipos, ¿no? O sea, claro, para... y empiezo a pensar también que me puedo equivocar y que me van a entender, pero y que puedo confiar en la otra persona. Ujú. La comunicación. Para mí esto es, creo que una de las cosas, uno de los más retos que tienen las empresas, porque creo que siempre estamos diciendo: "Hay que comunicarse, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto", pero al final, las prisas, los marrones, el día a día, la presión por los objetivos, los entornos que están todo el rato cambiando. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que al final no dices lo que quieres decir, o lo dices rápido sin que se entienda, no te escuchan, no generas confianza, ¿vale? Porque al final, cuando no estás comunicando muchas cosas que pasan, creo que falta confianza, porque la gente pues no sabe lo que está pasando, ¿no? Y entonces falta confianza. ¿Cómo mejoramos la comunicación? Claro, estas son preguntas que podría hacer un podcast entero hablando de Efectivamente. comunicación, pero bueno, yo qué sé, ¿qué tenemos que hacer? O sea, en una empresa, ¿no? CEOs, directivos y tal, para que poder comunicar realmente, para que nos escuchen, para buscar esos momentos y no caer en las prisas del día a día. Tenemos que buscar ese espacio, de entrenamiento. Mm, Porque si lo hacemos, digamos, yo entiendo que es el día a día, las prisas, los objetivos, oye, tenemos que llegar, oye, las ventas, y entonces empiezas a hablar rápido, así, a hacer así, sí, sí, lo he entendido, lo has entendido, pero oye, pues y estás pensando en la llamada que tienes que hacer o el email, ¿no? Entonces, llevemos esas 3 horas y empecemos a trabajar un equipo de esa manera, Ujú, ¿vale? Ahí. Y luego, ese entrenamiento lo tenemos que transferir al día a nuestro puesto de trabajo, pero tengamos entrenemos, dediquemos, invirtamos ese tiempo, porque ese tiempo se va a convertir en una mejora comunicativa y en una mejora en la cuenta de resultados. no, no, es que es fundamental. Muchas veces pasa eso, que comunicas cosas, pero luego nadie lo entiende. O sea, tú crees que lo has comunicado mega bien, o sea, que tal, pero nadie ha entendido nada de lo que tú querías decir. Y eso es por las prisas, porque no te has parado a pensar si realmente lo han entendido y tal. Entonces, me parece. Entonces, ¿cómo trabajas? O sea, ¿me podrías poner un ejemplo de cómo se trabaja la comunicación en una sesión, por ejemplo, práctica? Sí, mira, por ejemplo, yo utilizo la técnica del storytelling, Ujú, ¿vale? Que en el fondo, ¿qué es el storytelling? El storytelling es utilizar nuestro poder, el poder de las personas, el poder comunicativo, para captar la atención de una manera más claro, emocional, ujú, muy importante. ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues cuando estamos comunicando, podemos utilizar historias, Ujú, ¿vale? Una historia con una narrativa, con un nudo, planteamiento, un desenlace. Claro, las personas que me estén escuchando dirán: "Ya, pero es que estamos hablando de resultados, es que estamos hablando, ¿no? El departamento jurídico, yo a las leyes les voy a poner". También puedes ponerle, hay materia que se presta más, pero utilicemos esas
esas estrategias, utilicemos el humor, lo hablaba antes también fuera de cámara, ¿verdad? Utilicemos el humor, dotémosles de una sensación mucho más emocional. Eso es muy importante. Y lo que yo hago, trabajamos en equipo, utilizo una técnica que es dinamizar textos no teatrales, ¿vale? Es decir, un texto de un periódico, una noticia que tenga pues, relevancia con el sector, de repente me lo tenéis, el equipo me lo tiene que transformar en un hecho dramático. Y le vamos a poner un planteamiento, un nudo, un desenlace, vamos a sonorizar ese texto. Vamos cuando digo sonorizar, a poner onomatopeya, vamos a dramatizarlo, vamos a hacer un personaje, vamos a hacer un antagonista, algo que suceda, vamos a teatralizarlo, porque de esa manera trabajamos la comunicación para que llegue de una manera mucho más profunda a la persona, ¿no? Ujú. Vale. Otra cosa muy, muy importante que pasa en el teatro si nos equivocamos, ¿no? Bueno, un actor se equivoca, ¿qué ocurre? O sea, No, los actores no se equivocan. Su ego no se lo permite. bueno, venga, los actores no se equivocan nunca. Sí, claro. Pues, no, sí, claro que sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues Claro, que ¿qué pasa? tienen que continuar, ¿no? O sea, nadie se puede dar cuenta. Y hoy en día las compañías, o sea, los cambios están a la orden del día, o sea, tenemos que adaptarnos a cambios continuamente, porque es que si no, chao, ¿no? Pescado. O sea, ¿cómo trabajáis todo esta gestión Claro. del cambio y la capacidad para adaptarse a todo lo que eso nos viene encima o que ya tenemos encima? Otra de mis maravillosas herramientas teatrales es a través de la improvisación. La Ujú. improvisación teatral. Sí, eso que ya en todas las ciudades del mundo, ese componente lúdico, que hay 3 o 4 actores, que le das una palabra, le das un lugar, ellos te crean la representación. Genial. Ujú. También tengo que decir algo, porque la gente cuando los participantes hacen las sesiones, oye, esto, tranquilos, no hace falta ser actores ni actrices, no vamos a representar una obra, pero vamos a utilizar sus bases, vamos a utilizar, no me gusta la palabra truco, pero vamos a utilizar sus herramientas. Y este es un entrenamiento muy potente, porque cuando nosotros improvisamos, creamos una situación de la nada, eso nos sirve como entrenamiento. Luego, esas situaciones las vamos adaptando a tu día a día para que se produzca esa transferencia de tu puesto de trabajo. Pero al principio Ujú. hay que entrenar la herramienta. Esto es muy importante. ¿Te acuerdas cuando te decía aquello del role-playing? Ujú. Antes de llegar al role-playing hay que entrenar el cuerpo, a calentar. Y aquí lo mismo. Antes de buscar alternativas y soluciones en lo que me pasa al día a día, voy a entrenar esa herramienta. Pero Ujú. aquí lo que estamos trabajando es la agilidad mental. En la improvisación hay una regla que es sí y además. Lo que tú Ujú. me propones en esta escena ahora mismo, yo te voy a decir sí, y además, Ujú. ¿vale? Vamos a agilizar esa velocidad, buscar alternativas, buscar soluciones y luego, evidentemente, elegir. Ujú. Vale, vamos con otra cuestión, ¿vale? Un poco diferente. ¿Qué pasa con otro término que es la vulnerabilidad? ¿Qué diferencia hay? Porque yo de verdad que, mira que llevo 20 años dirigiendo una empresa, pero el tema de... Enhorabuena. Gracias, la verdad es que tela. Pero, no sé, hace como relativamente poco empecé a tener ese término. Yo creo que siempre he sido vulnerable, o sea, quiero decir que soy bastante transparente en el sentido de que si no sé algo no lo sé, pero yo no sabía que había una palabra que explicaba eso exactamente, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poco. Entonces, hay algunos jefes o algunos directivos o lo que sea que no quieren o no se permiten, ¿no?, ser personas o no se permiten ser humanos frente a otros que quizá no tienen todas las respuestas, pero sí que están más cerca, ¿no?, que son más accesibles, que están como más presentes. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo impacta uno y otro según tu visión y la experiencia que tienes en equipos? Todos buscamos autenticidad. Es poco creíble que una persona sepa todo, ¿no? De Bueno, hay hecho, muchos que quieren que sí, ¿no?, que saben todo, absolutamente todo. claro, si lo llevamos al terreno personal, tú acabas de definir a lo mejor un prototipo de personas que, y a lo mejor sí, es decir, Sí, sí, puede puede haber, ser. puede haber seres excepcionales que tengan un conocimiento que lo pueda haber, ¿vale? Pero en líneas generales, todas las personas tenemos cierto déficit de conocimientos o de soft skills, pero nos hace auténticos. Claro. Es decir, no es malo el Ujú. no saber algo. Em, Sobre todo cuando ocurre ese desconocimiento, es ver
¿A quién? ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué soluciones buscamos? Y para eso, por ejemplo, la impro viene muy bien. Oye, tenemos esta situación, tenemos un problema. A ver, vamos a empezar a buscar soluciones, pero buscamos autenticidad. Si no es que suena superficial, no, para Y nada. aparte, que yo creo que, todo el mundo se involucra más, ¿no? Es decir, mira, pues esto no lo hemos vivido nunca, pero lo vamos a hacer, o sea, vamos a ver qué es lo que es, cómo lo solucionamos entre todos. La gente, y creo, es mi humilde opinión, que se implica más, que se siente partícipe, ¿no? Y, o sea, que yo creo que todos, y evidentemente la autenticidad es muy importante, sobre todo en la gente joven, que a día de hoy eso lo percibe, yo creo, vamos, lo huele, te entras por la puerta y dices, un falsillo, ¿sabes? O sea, que creo que eso es muy, muy importante. Otra cosa, bueno, ya queda muy poquito, 2 minutos quedan, pero bueno, Está pasando muy rápido. ya. Pero te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, ¿vale? Esta. Esto no estaba en el guión. No estaba en el guión, no Preguntas estaba en el comprometidas. guión. Esto no te lo he puesto porque si no sabía que no ibas a Improvisaré, venir y improvisaré. no me lo podía permitir. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estamos haciendo mal, tan mal, que el absentismo hoy en día está en unos niveles como nunca, o al menos eso dicen, que estamos haciendo fatal? Mm. Las personas cuando se sienten dentro de una compañía y se involucran es porque realmente también perciben pues que están siendo escuchadas, lo hablábamos antes. Y la formación es muy importante. El sentirse que están formadas tanto en la parte técnica como en la parte soft, el sentir que se les escucha, que realmente estar en una compañía, evidentemente, hay objetivos para realizar, hay que cumplir, y hablamos de ese asentismo real, que puede haber un asentismo real, No, las estamos cosas hablando, sí. que pueden ocurrir. Ujú. Pero sí que es cierto que cuando a las personas se les da lo que realmente ellos están buscando en el sentido de cierta seguridad, de empleo, cierta seguridad a la hora de cuando no saben algo y cometen un error, pues, evidentemente no se puede estar cometiendo errores todo el tiempo, pero tienen esa seguridad, esa tranquilidad, se les forma cuando no saben algo. Concretamente hablando de soft skills, aunque no suene muy imparcial, imagínate que estás en una compañía en la que te forman en soft skills. Son competencias transversales, ¿eh? Esto te lo llevas luego, ¿eh? No, te lo llevas a tu casita. Claro, si una persona está trabajando en la escucha activa, de repente no sale, entra a su casa y de repente va a dejar de escuchar activa. Bueno, y su marido dice, madre mía, mi mujer, ¿qué le ha pasado? Claro. Y dice, oye, déjame el teléfono de Frank que voy a llamarte para darle la enhorabuena y ya de paso que también. Entonces, tienen que sentirse valoradas. Evidentemente, lo hablábamos antes. Esto es bidireccional. No, Yo está bien, eso está claro. doy por hecho que hay un esfuerzo, que hay un compromiso natural de la persona y además está recibiendo. Sé que esto a veces no es posible, pero que que las personas que entran en una compañía tengan esa sensación, que hay un esfuerzo por bidireccional. Ujú. Sí, efectivamente, yo creo que sentirse dentro de algo, ¿no? Con un cierto propósito, sobre todo en gente joven que valora muchas cosas más que a lo mejor el hecho de estar de X dinero o de X compañía, creo que es muy importante, pero es verdad que hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar. Y ya por último, dime, perdón. No, y te iba a decir, Sí, me has visto, ¿verdad? Has notado que iba a sí. decir algo. Em, Actualmente las empresas a la búsqueda del talento, la competencia es feroz y la competencia está bien que sea Sí, feroz, ¿no? Es decir, ahora cuesta más sí, total. Ahora seleccionar, ahora no. cuesta más, Ujú, por lo tanto nuestro proyecto que ponemos encima de la mesa tiene que ser muy atractivo, ¿eh? Ellos efectivamente. se tienen que sentir que, oye, no solo van a conseguir un salario, ¿no? Sino que además se les va a formar, ¿no? Sí, que además van a poder lo que siempre se dice, que tiene todo el sentido del mundo y todo el peso, o sea, conciliar, es decir, todo eso, las empresas deben trabajar en ello porque si no, me voy a esta otra. Efectivamente, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora no es la empresa la que
pone una oferta y leyó los candidatos, o sea, es un poco al revés. O sea, es como a ver de dónde los saco los candidatos y a ver qué les propongo, ¿no? Para que Efectivamente, vengan a trabajar conmigo, está claro. Sí, sí, sí. efectivamente. Y ya por último, y vamos a hacer la última, que quedan ahora sí, nada, 2 minutos en negativo, o sea Ay, que ya Dios mío, estamos en nos negativo. hemos pasado. Estamos en negativo. Una pregunta que hago a todos los invitados que vienen al podcast y bueno, que es un poco genérica, pero a ver si tú nos das alguna luz y tal, porque es verdad que estamos viviendo una época, pues que todos sabemos la época que estamos viviendo, que los líderes estamos más perdidos que yo que sé, con todo esto. Entonces, ¿qué crees que está pasando a día de hoy en las empresas, ¿vale? Que todavía no estamos viendo y que deberíamos empezar a cambiar? A relación de lo último que decía, tenemos que ser conscientes, o las empresas tienen que ser conscientes, de que ahora los proyectos, lo estábamos hablando recién, ¿no? Ya esto es más bien bidireccional. Suena un poco raro, ¿no? O sea, un poco, pero la sartén, ¿no? ¿Quién tiene la sartén ahora, no? Es decir, tenemos que ser capaces de dar en esos proyectos las oportunidades, pues eso, que se sientan con unos objetivos específicos, concretos, pero alcanzables, que sepan que pueden conciliar su trabajo en la medida de lo posible. No, yo quiero salir a las 12 para irme a tomar un aperitivo. Digamos, a lo mejor no puede ser, No. ¿no? Ujú. Dentro de un sentido común, pero es así, y luego que sean capaces de decir, oye, es que además de hacer mi trabajo, oye, pues, me aportan ese sentido, me aportan las formaciones que yo puedo tener. Es un compendio, pero que ahora tenemos, yo creo que tenemos, que las empresas tienen que ser más exigentes a la hora de demostrar Ujú. por qué tienen que elegir nuestra empresa para trabajar. Claro, totalmente. O sea, ha cambiado la película muchísimo. Pues Fran, oye, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en El Poder de las Personas. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Esto no se puede quedar en ideas, ¿vale? O sea, Claro. esto hay que trabajarlo. Que entrenarlo, que Hay que entrenarlo. Una cosa, por cierto, aquí vale, chaqueta, todo lo que quieras, pero en mis sesiones la gente tiene que venir cómodo. Sí, Es sí, decir, claro, no, claro. En plan, vaqueros, bueno, chándal si hace falta, ¿no? chándal si hace falta, Para o tirarse sea, por el suelo si... puede pasar, puede pasar. No, es que esto se entrena, o sea, esto no se lee ni se queda ahí se tiene que entrenar, porque como todo en la vida se tiene que entrenar. Entonces, cuéntanos, ¿dónde, para toda la gente que quiera saber más, que diga, ostras, quiero ver, quiero entrenar y tal, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues tengo la web, que si pones Fran Cortés Improvisación Teatral, tengo perfil de LinkedIn, Fran Cortés, psicólogo, formador. En cualquiera de las dos plataformas aparecerá mi teléfono. Y yo, trabajando en las soft skills, hablamos, quedamos y lo que estábamos hablando antes. Tenemos una reunión, pero cara a cara. Cara a cara. Y a partir de ahí me cuentas, que la empresa me cuente dónde lo puedo ayudar y a partir de ahí trabajamos. Vale, estupendo, Fran. Pues hoy es un súper placer tenerte aquí, escucharte. Muchas gracias. Entender un poco tu visión, entender lo que hacéis en el teatro, que me parece increíble. A mí me vendría de lujo, ya te lo diré, para ver si Claro que sí. mejoro la capacidad de comunicación y sobre todo este miedo escénico que tengo. O sea, que me encanta lo que haces, la verdad. O sea, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Cristina. Gracias.